el yo atormentado, la disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica. Epílogo. No se logra una indemnización por ningún camino fácil y los intentos de encontrar una vía rápida pueden conducir exclusivamente a aumentar la negación y la desilusión. Jeremy Holmes. Escribir este libro ha sido una combinación de una carrera de relevos, pasándonos unos a otros un borrador tras otro, y de una maratón de 4 años de lecturas, discusiones, correos electrónicos, conferencias telefónicas y redacciones. Ha sido una experiencia emocionante, frustrante, esclarecedora, a veces desconcertante, y la mayoría de las veces gratificante. El desarrollo de una nueva teoría junto con sus aplicaciones prácticas no es una labor de poca monta, y requiere una curiosidad, paciencia, persistencia y modestia prácticamente inagotables. Y por supuesto, un elevado nivel mental. Esperamos y deseamos haber hecho una contribución notable al ámbito que nos es tan querido, una contribución que pueda respaldar a los clínicos y los investigadores por igual a la hora de brindar una ayuda más eficaz a los pacientes traumatizados. Al fin y al cabo, este ha sido nuestro principal objetivo de principio a fin, incluidos nuestros errores y ocasionalmente nuestros torpes intentos de acertar. En este epílogo abordamos 2 últimas cuestiones. Primero, nuestra teoría precisa un mayor desarrollo y examen científico, y la validación controlada del tratamiento que se deriva de la teoría está todavía por hacer. Segundo, no podemos acabar sin hablar de las acciones del terapeuta como uno de los elementos principales en relación con el éxito de la terapia con personas crónicamente traumatizadas. La naturaleza evolutiva de la teoría y el modelo de tratamiento. Como dijimos al principio de este libro, la teoría de la disociación estructural combinada con la psicología janetiana de la acción y el modelo de tratamiento se derivan de nuestra amplia experiencia clínica con pacientes crónicamente traumatizados, reflexiones teóricas, estudios empíricos y la influencia de muchos de nuestros colegas. Hemos prestado mucha atención a algunos de los grandes maestros del pasado cuyo legado bibliográfico contiene tesoros escasamente reconocidos, y en particular Pierre Janet. Ni la teoría ni el modelo de tratamiento sobre la base de dicha teoría son sistemas fijos ni cerrados, sino empresas que están en vías de realizarse, como lo atestiguan nuestras sucesivas publicaciones en relación con estas materias. A su vez, invitamos a los colegas que puedan estar interesados a sumarse a nosotros para poder seguir desarrollando y mejorando la teoría. Lo que es más importante, esperamos que otras personas también se decidan a comprobar empíricamente las hipótesis teóricas básicas. La teoría de la disociación estructural es una heurística muy sugerente. Algunas de las hipótesis extraídas de la misma han podido ser comprobadas científicamente con resultados positivos, y varias otras están siendo investigadas actualmente. Ahora bien, queda mucho más por hacer para validar la teoría o corregir sus errores. Uno de los retos más importantes sería la elaboración y la comprobación de un instrumento de medida que permita evaluar el grado de disociación estructural. ¿Cuán eficaz es el modelo de tratamiento por fases presentado aquí para las víctimas de abusos y desatención grave crónicos durante la niñez? Nuestra propia experiencia clínica conjunta, así como la de los colegas formados en la teoría y la práctica que se describen en este libro, atestiguan su efectividad con muchos pacientes que otros enfoques consideraban intratables. No existe evidencia de que el hecho de ignorar los síntomas de la disociación estructural contribuya a resolverlos. Varios estudios no controlados sugieren que el tratamiento por fases de la disociación estructural compleja puede ser efectivo. Elling, Nigenois y Crick, que estudiaron a 14 mujeres recuperadas totalmente de un TDI, la totalidad de las cuales habían sido tratadas con un modelo por fases de larga duración. Antes de ello, muchas de estas pacientes habían recibido otros tratamientos que incluían hacer caso omiso de los síntomas disociativos o la sola administración de medicación antipsicótica, que resultaron ineficaces o que les perjudicaron todavía más. Sería ideal que pudiésemos disponer de ensayos controlados aleatorizados sobre la eficacia del tratamiento por fases que proponemos. Desgraciadamente, estos estudios todavía no existen, y una de las razones principales es que la investigación de resultados en el caso de las terapias complejas y de larga duración es extraordinariamente difícil. Sencillamente, son demasiadas las variables implicadas durante un periodo de tiempo demasiado largo, y parece casi imposible idear un modelo de comparación que sea aceptable. Los grupos de control de lista de espera están fuera de lugar,
y parece igualmente poco ético tratar a las víctimas de traumatizaciones crónicas durante años siguiendo unas prácticas terapéuticas que, como señalan las observaciones clínicas, arrojan una y otra vez resultados fallidos. Además, estaría bien y no sería demasiado complicado comenzar a elaborar una base de datos de las mediciones o evaluaciones realizadas, por ejemplo, cada 6 meses durante el transcurso de la terapia, con medidas pre y post, y evaluaciones de seguimiento. Hemos presentado este modelo de tratamiento a modo de una psicoterapia individual. Ahora bien, tales enfoques individuales pueden combinarse perfectamente con terapias de grupo estructuradas, sobre todo en la fase 1 del tratamiento. Las terapias de grupo adicionales se pueden centrar en la psicoeducación sistemática y el entrenamiento en habilidades, por ejemplo, con respecto a la regulación de las acciones y la capacidad de estar más presente. Estos grupos deben ajustarse a las necesidades específicas de sus miembros. Por ejemplo, los pacientes con TDI, caracterizados por presentar una disociación estructural terciaria, podrían necesitar unos grupos diferentes de los que podrían ser más apropiados para los pacientes con TLP y TEP de tipo complejo, que se caracterizan por presentar una disociación estructural secundaria. Muchos de los principios del tratamiento presentados en el capítulo 12 son aplicables a estos tipos de grupos. El terapeuta. Una de las enseñanzas más importantes que hemos aprendido a lo largo de nuestro camino es que la psicología janetiana de la acción es aplicable a todo el mundo, incluida la persona del terapeuta. Venimos prestándole cada vez más atención a nuestros propios niveles mentales, nuestras propias acciones desadaptativas y adaptativas, nuestra propia capacidad de síntesis y de conciencia, nuestros propios éxitos y fracasos a la hora de acceder a niveles más elevados de tendencias de acción tanto en el ámbito de la terapia como en otros diferentes ámbitos de nuestras vidas. Hemos descubierto que la forma más eficaz de utilizar la psicología de la acción con pacientes traumatizados es que el terapeuta aplique esta misma psicología a sus propias acciones mentales y conductuales en relación con el paciente. La psicoterapia de las víctimas de maltrato y desamparo infantil crónico supone un reto constante y de primera magnitud tanto para el paciente como para el terapeuta, y es el terapeuta quien debe responsabilizarse de mantener las normas asistenciales y los principios éticos más elevados. El terapeuta debe, pues, desenvolverse en la terapia a un nivel constantemente elevado dentro de la jerarquía de tendencias. Ello significa, entre otras cosas, que cuando el paciente inicia tendencias de acción rígidas y de nivel inferior, el terapeuta no debe responder con la misma moneda, sino por el contrario iniciar acciones más flexibles y adaptativas. Como mínimo, el terapeuta debe dominar las tendencias de acción reflexivas prolongadas, que incluyen un fuerte sentido del deber y la capacidad personal, acciones reflexivas, iniciativa, perseverancia y paciencia. También debe poder llevar a cabo tendencias experimentales, que incluyen la capacidad de esperar pacientemente los resultados de las acciones, de reconocer los errores intelectuales y las limitaciones personales, y de mostrar un respeto saludable hacia sí mismo y los pacientes. El terapeuta aprende de la experiencia, por ejemplo, que se necesita un tiempo determinado para todo, que la resistencia al cambio es prácticamente universal y absolutamente esperable, que los pacientes pueden adoptar unas líneas de acción determinadas y bastante previsibles cuando emprenden niveles inferiores de tendencias de acción, que el terapeuta trabaja muy bien con un determinado tipo de pacientes, y no tan bien con otros. El terapeuta tiene que ser humilde y modesto, tener un fuerte deseo de escuchar y de aprender tanto de los pacientes como de sus colegas, en lugar de creer que tiene todas las respuestas. Y también debe tener firmeza de carácter, lo que incluye un fuerte sentido de la ética personal y profesional, junto con una dedicación y un autocontrol adaptativos a lo largo de prolongados periodos de tiempo. Por decirlo de una forma ligeramente diferente, el terapeuta encargado del tratamiento a largo plazo de las víctimas de una traumatización infantil crónica debe caracterizarse por un alto grado de salud mental. Ser terapeuta en general no es una tarea fácil, y ser terapeuta de personas crónicamente traumatizadas es todavía más exigente. El terapeuta debe tener en cuenta muchas variables, ya no solo en relación con el complejo mundo del paciente, sino también con las propias circunstancias vitales personales que podrían influir en sus acciones como terapeuta. Estas incluyen factores sociales tales como las relaciones actuales con la familia y los amigos, los estresores actuales, el estatus económico, la situación laboral, la salud, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, incluido el nivel habitual de energía y eficiencia mental, y la pericia profesional o la falta de la misma.
cuando el terapeuta es incapaz, por la razón que sea, de mantener un nivel mental elevado en relación con un paciente, tenderá a emprender acciones de nivel inferior. Algunas de estas acciones desadaptativas podrían considerarse contratransferenciales, un fenómeno perfectamente documentado en la bibliografía especializada en el ámbito de la traumatización. Por ejemplo, puede que el terapeuta sea capaz generalmente de desenvolverse al nivel de las tendencias superiores de acción, pero de repente desciende al nivel de las acciones reflejas cuando un paciente se muestra muy agresivo porque el terapeuta comenzó la sesión con 5 minutos de retraso. El terapeuta piensa, solo son 5 minutos, es ridículo que este paciente pretenda controlarme por una cosa así. A continuación se pone agresivo y a la defensiva, provocando todavía más al paciente. En esta situación, el terapeuta ha perdido transitoriamente la capacidad de mentalizar, de empatizar, de comprender los miedos que están en la raíz de las expectativas poco realistas del paciente. Dicha mentalización supone una acción de nivel elevado. Las acciones de nivel inferior del terapeuta también pueden complementar las acciones del paciente, desembocando en la escenificación de unos papeles fijos, como los de víctima agresor o víctima salvador, por ejemplo, y el terapeuta puede a veces inclinarse a hacer un uso demasiado rígido del encuadre terapéutico, o bien a tolerar un exceso de laxitud debido a que su propio sistema defensivo o su estilo de vinculación inseguro se ve activado en su relación con los pacientes. El terapeuta, en ese caso, puede desear evitar enfrentamientos desagradables, contentar al paciente, o bien apaciguar sus propios sentimientos negativos hacia el paciente, tales como culpa, impotencia, desprecio o rabia. Tales descensos de la eficiencia mental del terapeuta pueden deberse a la propia experiencia personal actual como, por ejemplo, el cansancio o la enfermedad, el tener que afrontar demasiadas exigencias, o la falta de experiencia o de conocimientos profesionales. También pueden implicar una contratransferencia. El terapeuta se ensarza en acciones contratransferenciales y, por tanto, de nivel inferior cuando su propio pasado sin resolver se ve activado por la conducta del paciente. El terapeuta realiza entonces acciones rígidas, condicionadas, de la misma forma que el paciente. Es posible que dichas acciones puedan proceder eventualmente de una parte emocional rudimentaria del terapeuta, la cual se mantiene generalmente en un estado latente. Por ejemplo, un terapeuta experimentó unos sentimientos muy intensos de culpa y de incompetencia junto con una tendencia a la retracción cuando una P de uno de sus pacientes manifestó un sufrimiento muy intenso y le culpó de sentir un dolor tan abrumador. A raíz de que tuvieran lugar dichos incidentes, el terapeuta se volvió menos capaz de pensar con claridad y de mantener el encuadre terapéutico. La retracción y el silencio del terapeuta únicamente sirvieron para intensificar el miedo, la agresividad y el dolor del paciente, lo que a su vez intensificó la retracción y el sentimiento de culpa del terapeuta. Con ello, paciente y terapeuta quedaron atrapados en un círculo vicioso de acciones transferenciales contratransferenciales relacionadas con la experiencia traumática. El reconocimiento por parte del terapeuta de esta pauta desadaptativa le motivó a buscar terapia personal, en virtud de la cual cayó en la cuenta de que el sufrimiento y la culpabilización del paciente habían reactivado una sensación intensa de impotencia y miedo, correspondientes a una parte infantil rudimentaria de su personalidad, relacionados con una enfermedad mortal y extremadamente dolorosa que la madre del terapeuta había padecido en grado extremo durante la niñez de este. Dicho reconocimiento le movió a mejorar el cuidado de sí mismo, a tener más empatía y preocupación por esta parte desbordada e indebidamente agobiada de su propia personalidad. De hecho, una minoría sustancial de terapeutas tienen antecedentes de traumatización y puede que la teoría de la disociación estructural y la psicología de la acción les ayuden a su propia curación. Estamos convencidos de que, más que ningún otro tipo de terapia, el tratamiento a largo plazo de las víctimas de malos tratos y abandono emocional durante la niñez reactiva experiencias dolorosas no resueltas en el terapeuta, incluidas experiencias traumáticas. Somos firmes partidarios de las revisiones y de las supervisiones, y también de la psicoterapia para el propio terapeuta en caso necesario. La fase 2 del tratamiento, con su énfasis principal en la síntesis y la conciencia de los recuerdos traumáticos, puede implicar un riesgo importante de que la contratransferencia de origen traumático disminuya la eficiencia mental del terapeuta. Como señalamos en el capítulo 16, son dos los errores contratransferenciales a priorísticos en relación con los recuerdos traumáticos del paciente. Primero,
el terapeuta puede desarrollar una actitud contratransferencial hacia los recuerdos traumáticos del paciente que derive en una presión injustificada y refleja para que el paciente afronte su pasado traumático. Para el paciente que todavía no tiene el suficiente nivel mental, ello puede ser desastroso y derivar en una descompensación y demás consecuencias negativas extremadamente graves. En el caso del paciente que tenga una mayor capacidad, puede vivirlo como una forma de volver a verse forzado a participar en algo doloroso en contra de su propia voluntad. El segundo error contratransferencial consiste en la identificación excesiva con el paciente, junto con el desarrollo de una fobia secundaria a los recuerdos traumáticos del paciente. Esta fobia secundaria no debe confundirse con la apreciación más o menos correcta de que el nivel mental del paciente todavía es insuficiente como para poder sintetizar y reconocer un determinado recuerdo traumático. Dicha fobia se basaría más bien en la evitación por parte del terapeuta de sus propios recuerdos traumáticos no resueltos, en la evitación de la pérdida y el dolor del paciente debido a que el terapeuta cree que ello podría ser demasiado doloroso para él mismo. En conclusión, la teoría de la disociación estructural se concentra en las acciones integradoras que la persona traumatizada no ha logrado realizar, y en las acciones desadaptativas que sustituyen a dichas acciones más adaptativas. La psicología de la acción describe cómo se puede alentar a la persona a emprender acciones más integradoras, y qué acciones son adaptativas. Al fin y al cabo, para vivir bien tenemos que aprender a preocuparnos y a cuidar de nosotros mismos y de los demás, a conocernos a nosotros mismos y a los demás, a tener nuestra propia experiencia y valorar la experiencia de los demás, y a sacar el mayor provecho del presente en base a actuar de la mejor manera que sepamos. Esta capacidad de actuar bien es, en última instancia, lo único que tenemos y lo que define nuestra propia humanidad. La psicología de la acción puede resumirse, pues, en las enérgicas palabras del Rabí Hillel: si no puedo contar conmigo mismo, entonces, ¿quién soy? Si no estoy con los demás, ¿qué soy? Y si no es ahora, entonces, ¿cuándo?